Ready, steady, go, go. Hola a todos y bienvenidos un nuevo día más al Club de la Fiebre. Lo primero de todo, daros las gracias a los nuevos suscriptores y también a los que me seguís y participáis en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, aunque ya sabéis que se cuelgan también las historias y todo eso también en Facebook, pero sobre todo en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y vamos ya directamente con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de fiebre y petequias, de los creadores de Fiebre y Manchitas, que son los vídeos que más éxito han tenido en el canal. Todo lo que tenga que ver con fiebre y manchitas ha tenido siempre muchísimo éxito. Acordaos del exantema súbito, que hablaremos un poquito ahora también de él a propósito de las manchas o de la escarlatina. Pues hoy vamos a hablar de la fiebre y las petequias. ¿Qué son las petequias? En realidad, las petequias son pequeñas hemorragias. Son pequeñas hemorragias que ocurren debajo de la piel y que se producen por la salida de ese contenido de la sangre fuera de los vasos sanguíneos que la transportan. En general, las petequias pueden producirse por muchísimos motivos. Lo que pasa que en el vídeo de hoy lo que estamos tratando de hablar es eso, cuando aparecen petequias en el contexto de un cuadro febril del niño. ¿Y por qué eso es importante? Porque desde hace muchísimos años ya sabemos en pediatría la relación importante que había entre la aparición de esas lesiones que llamamos petequias con infecciones bacterianas potencialmente muy graves. Clásicamente, la sepsis y la infección bacteriana por meningococo y la meningitis por meningococo. Cuando los niños se empezaban a poner muy graves, empezaban a aparecer ese tipo de lesiones y eso ponía de alerta a los padres y por supuesto también a los pediatras. Gracias a la aparición de la vacuna y progresiva introducción en el mercado vacunal de todas las vacunas de la meningitis y también de otras infecciones bacterianas, por suerte la aparición de petequias asociada a infecciones bacterianas graves ha disminuido muchísimo, pero no hay que olvidarlas, que están ahí y hay que tenerlas siempre en cuenta. Así que, aunque probablemente me repita más adelante, siempre la aparición de fiebre y petequias en el niño, que ahora veremos cómo son las petequias, pues tienen que ser valoradas siempre por un pediatra. En las primeras horas, no hay que dejarlo evolucionar en el tiempo a ver para dónde va la cosa, y deben ser valoradas siempre, como digo, en ese momento por cualquier pediatra. El tuyo, si tienes disponibilidad para ir, o un pediatra de urgencias en el caso de que te pille a una hora donde tu pediatra no puede ver al niño. ¿Cuál es la definición de petequias? Es decir, ¿qué es una petequia en realidad? Como decía, si son pequeñas hemorragias lo vamos a ver de esa manera, como pequeños sangrados de forma normalmente puntiforme, sobre todo las que son más pequeñas en la piel. Hablamos de micropetequias cuando la lesión que vemos, y os voy a poner por supuesto aquí unas fotografías, la lesión que vemos sería del diámetro del que produciría un pinchacito con una aguja, de ese calibre tan pequeño incluso, ya hablaríamos de petequias. Si nos pincháramos con una aguja, ese diámetro de esa lesión que aparecería en la piel, hablaríamos de micropetequias. Las petequias en general se consideran siempre que miden menos de 2 o 3 milímetros como mucho. Cuando son más grandes, normalmente hablamos de equimosis, que equimosis en realidad lo que quiere decir es hematoma, moratón de toda la vida, pues lo mismo. Ese tipo de lesiones más grandes ya no serían petequias sino equimosis. Es verdad que a veces, sobre todo cuando hablábamos de esos cuadros graves como la meningitis por meningococo y la sepsis por meningococo, aparecían ese tipo de lesiones petequiales que al principio eran de pequeño tamaño y luego se iban extendiendo en su superficie y empezaban a aparecer equimosis, indicando que la patología del niño ya era bastante grave en ese momento, cuando se cogían ya en ese punto. Por suerte, la mayoría de las veces que aparecen petequias, esto no es así. Son petequias de esas de muy pequeño tamaño, de menos de 1 milímetro, el equivalente al pinchazo que produce una pequeña aguja sobre la piel, ese pequeño microhematoma que nos dejaría. Otra de las características típicas de las petequias y que tenemos que tener en cuenta es que no son palpables. La petequia típica no debería ser palpable. Si cerráramos los ojos y tocáramos la piel del niño donde están las petequias, no notaríamos que estamos tocando nada distinto de la piel normal, y solo cuando la vemos es cuando vemos la aparición de la petequia. Otra de las características muy importantes de la petequia, que se la saben muchos padres pero otros no, y vamos a aprovechar para contarla aquí, es que las petequias no desaparecen a lo que denominamos vitropresión. ¿Y qué es la vitropresión? La vitropresión, que viene de la palabra vitro, o sea, vidrio, quiere decir que si apretamos una petequia con un vidrio, no desaparece con esta maniobra que os voy a enseñar ahora. Lo que hacemos normalmente es que podemos coger cualquier tipo de vaso, pequeño, mediano o grande, da lo mismo, y lo ponemos sobre lo que nosotros pensamos que es una petequia. Pensamos que tenemos una petequia aquí, lo que hacemos es apretamos con el vaso y vemos qué pasa con la lesión que tenemos debajo. Si la lesión que teníamos debajo desaparece, pues entonces no se trata de una petequia. La petequia en realidad pensad eso, que es un hematoma, con lo cual si desaparece cuando la apretamos con un vasito o con un cristalito o con lo que sea, no tiene que desaparecer a la presión. Cualquier lesión que parezca una petequia y que desaparezca cuando la apretamos, no digo que no tenga que ser valorada con un pediatra, ese tipo de aparición de lesiones, sobre todo cuando son muchas, pero lógicamente ya no estaríamos hablando de las petequias. Así que con lo que acabo de contar ya tenemos todas las características de lo que es una petequia. Es una pequeña hemorragia en la piel que tiene un tamaño normalmente inferior a 2-3 milímetros y que no desaparecen a la vitropresión. Acordaos
acordaos del truquito del vaso para mirarlo. Y que además no son palpables. Cuando pasamos la mano sobre ellas no notamos ninguna sobreelevación y parece una piel completamente plana. Esto es lo que nos permite distinguirlo, como os decía al principio del vídeo, de otras lesiones en la piel características en los niños cuando tienen determinadas infecciones por determinados virus o bacterias, como por ejemplo el exantema súbito o la escarlatina. Os dejo los links de los vídeos por aquí para que los podáis consultar, donde hablábamos de este tipo de lesiones. Esas lesiones, la de la escarlatina, la del exantema súbito, una urticaria aguda, por ejemplo, también. Nosotros, si ponemos el vaso sobre este tipo de lesiones, al apretar sobre ellas, vemos que desaparecen esas lesiones, que desaparecen al mirar a través del vaso. Otra cosa también importante me gustaría contaros es la localización de las petequias. Siempre entendemos que en general son de menos riesgo todas las petequias que aparecen por encima de la línea intermamilar, por la línea de las dos mamilas. Todas las petequias que aparecen en la parte más superior del cuerpo normalmente son más pequeñas y en general tienen mejor pronóstico y suelen deberse a causas mucho menos graves que infecciones bacterianas como las que hemos comentado. Las petequias, cuando aparecen sin embargo de esta línea para abajo o se distribuyen de forma generalizada por todo el cuerpo, sí que necesitan prestarles mucha más atención. Y sobre todo cuando el tamaño no es tan pequeño como los que hemos comentado antes, sino que empiezan a ser tamaño de 1 o 2 milímetros, o incluso ese tamaño inicial empiezan a crecer y además empiezan a extenderse el resto de lesiones por el resto del cuerpo. Ahí sí que tienen que ser valoradas de forma urgente por un pediatra. Recordad que siempre estamos hablando de esa valoración cuando aparecen las petequias en un contexto de cuadro febril, porque las causas, como decía, son muchísimas. Hemos hablado de la causa grave, de la infección bacteriana por meningococo o por otras bacterias que producían infecciones graves y que se asociaban a la aparición de fiebre, petequias y otras muchas cosas que hacían que el niño se empeorara gravemente. Pero es verdad que actualmente, ya digo, sobre todo por la vacunación actual, la aparición de petequias, por suerte, suele deberse a procesos banales, infecciones por distintos tipos de virus, en general, que producen infecciones banales, pero que se asocian a la aparición de petequias. En cualquier caso, deben ser valoradas por un pediatra que os va a decir si de verdad se trata de esto, si no se trata de esto, o si de verdad hay que hacer algún estudio o prueba complementaria, algún analítico o alguna cosa, para confirmar si de verdad tiene alguna enfermedad importante el niño en ese caso. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué hay que hacer a veces estudios analíticos u otro tipo de exploraciones complementarias en el niño? Pues porque hay enfermedades que afectan a las plaquetas, que dan petequias, enfermedades que afectan a la coagulación, que dan petequias. Hay a veces traumatismos locales que producen petequias. De hecho, es verdad que los niños cuando están malitos tienen un aumento de la fragilidad vascular capilar que llamamos. Es decir, los vasos sanguíneos se rompen con más facilidad, así que ante la mínima, un niño con fiebre es frecuente que le salgan este tipo de lesiones sin que en general tengan importancia, pero esto no tenéis que ser vosotros, tiene que ser el pediatra el que os diga si tiene o no tiene importancia y si tiene que hacerse pruebas o no hay que hacer pruebas complementarias para llegar al diagnóstico. Y yo creo que con esto hemos hecho un resumen lo bastante sencillo para que nos quede completamente claro las características de la petequia, qué importancias tenemos que darle a la aparición de este tipo de lesiones cuando aparecen en el contexto de la fiebre del niño y cuándo debemos consultar al pediatra, que eso yo creo que nos ha quedado claro. Petequia y fiebre, pediatra siempre. Así que nada más, muchísimas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, muchísimas gracias a los que habéis llegado a este vídeo por el motivo que sea y podéis ver los vídeos anteriores que os he dejado puestos por ahí. Podéis también seguirme, como veis, en las redes sociales que os dejo también por aquí abajo y nos vemos en un nuevo vídeo del Club de la Fiebre.